Saludos nuevamente a los estudiantes que participan en esta clase de revisión sobre el Nuevo Testamento. Ha sido una experiencia maravillosa para mí recorrer el Nuevo Testamento contigo. De hecho, en uno de los libros que vamos a considerar en esta sesión, Pablo dice, toda la Escritura está inspirada por Dios. Esta palabra inspirada es una palabra compuesta en la lengua griega, teoneustos. Teo, la palabra para Dios, y neustos, la palabra para espíritu o aliento. Y así Pablo nos está diciendo que literalmente las Escrituras son inspiradas por Dios. Cuando llegamos a la palabra de Dios, llegamos literalmente al mismo aliento y a la vida de Dios. Mientras estudiamos las Escrituras y permitimos que las Escrituras hablen personalmente a cada una de nuestras vidas. Y así ha sido increíble tomar esta maravillosa descripción de las Escrituras del Nuevo Testamento. Y en esta sesión vamos a ver 3 libros. Los 3 libros tienen un tema determinado que está relacionado entre ellos. Vamos a ver el libro de Primera de Timoteo, el libro de Segundo de Timoteo y el libro de Tito. En el libro de Primera de Timoteo, Pablo básicamente escribe una carta a su amado hijo en la fe. Él le escribe a Timoteo. Timoteo, en este momento particular de su vida y ministerio, está pastoreando una iglesia que está creciendo muy rápidamente en la ciudad de Éfeso. Y así Pablo le escribe a este joven que él ha levantado en el liderazgo, un joven que literalmente considera como un hijo en la fe. No estamos seguros de la fecha de la carta de Primera de Timoteo, cuándo la escribió exactamente, pero es una carta muy pastoral, en el sentido de que tenemos a un pastor principal que ahora está instruyendo a un hombre más joven sobre los principios del ministerio. El libro de Segunda de Timoteo sabemos que fue escrito muy cerca del final de la vida de Pablo. Nos queda claro al ver en Segunda de Timoteo que en realidad él está en el nivel inferior de una mazmorra romana. Sabes, él está encarcelado, está encadenado, incluso menciona en la epístola, le dice a Timoteo, cuando vengas trae un abrigo porque tengo mucho frío. Y habló acerca de que nadie quería visitarlo en la cárcel. Menciona específicamente a un hombre y dice que el Señor muestra especial amabilidad con su familia porque no se avergonzó de visitarme en esta situación de prisión. Entonces, el 2 de Timoteo, Pablo se da cuenta de que está llegando al final de su vida. Él está llegando al final de su ministerio y así él realmente está impartiendo nuevamente a Timoteo esas cosas que Timoteo necesitará como pastor. Y luego en el libro de Tito, Tito está hablando de otro joven que Pablo había guiado hacia el Señor. Entonces, acá también está escribiendo a este hombre más joven. Y así vamos a ver estos 3 libros juntos, como un todo, combinando Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Y a medida que lo vemos, quiero resaltarles en esta sesión lo que considero que son 12 importantes principios de liderazgo que encontramos en estos 3 libros. Ahora, reconozco que algunos de ustedes que participan en este estudio tal vez no estén llamados a liderazgo en el cuerpo de Cristo. Pero sospecho que todos ustedes están llamados a alguna dimensión de liderazgo. Tal vez no todos ustedes están llamados a ser pastores o se están moviendo en ese tipo de posición de liderazgo. Pero creo que podemos aprender algunas cosas muy valiosas sobre liderazgo, al que Dios nos está llamando. Y así quiero resaltar los 12 principios de liderazgo que Pablo busca impartir a su hijo en la fe, Timoteo, y también a otro hijo en la fe llamado Tito. Principio de liderazgo número 1. Pablo está hablando sencillamente con estos jóvenes y él dice, un líder debe tener la motivación correcta y la meta correcta en su enseñanza. Un líder debe tener la motivación correcta y la meta correcta en su enseñanza. Aprovecho ese principio de Primera de Timoteo capítulo 1 y versículo 5,
donde Pablo dice, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes estén llenos del amor que proviene de un corazón puro, una conciencia clara y una fe genuina. Tres cosas que estaban básicamente en el corazón de Pablo por todo lo que él enseñó. Realmente está hablando de la meta de su enseñanza. ¿Qué quiere ver? Que su enseñanza produzca en las vidas de las personas a las que está ministrando. Él dice, el objetivo que siempre he tenido es impartir la palabra de Dios de tal manera que lleve a la persona a una dimensión más profunda del amor, que proviene de un corazón puro, de un corazón enfocado, un corazón que está centrado en el amor y en honrar al Señor. En segundo lugar, quiero transmitir la doctrina que siempre va a edificar a la gente en una fe muy genuina o sincera. Pero justo en medio habla de una enseñanza que pretende producir una buena conciencia. Entonces vemos este maravilloso principio, que si tenemos nuestros corazones abiertos a la palabra de Dios, como líderes y buscamos impartir la palabra de Dios para hacerlo de tal manera que las personas respondan a la enseñanza que hemos dado, serán más amorosos en su andar con Cristo, se moverán en una dimensión mayor de la fe, pero también se moverán con una conciencia clara o limpia. Ahora, es interesante que Pablo ponga la conciencia limpia entre el amor y la fe en este versículo cuando le está dando instrucciones a Timoteo. Y creo que hay una conexión muy real. A veces la gente decía, bueno, yo pensaría que Pablo habría dicho amor, fe y esperanza. Pero no, él dice amor, fe y una conciencia limpia o buena. Y creo que es muy, muy importante porque lo que vemos en este pasaje es que es realmente imposible moverse con amor puro y es imposible moverse con fe genuina si nuestra conciencia está lastimada o herida. Y así Pablo básicamente dice, asegúrate de que la enseñanza que das sea siempre desafiando a las personas a responder de tal manera que se muevan en esta dimensión de un amor más profundo, una fe más profunda y una conciencia limpia y buena. Y por supuesto digo que su comentario a Timoteo no es solo el tema. Este debe ser el objetivo de su enseñanza, pero por supuesto también debe ser la motivación, es decir, lo que busco impartir en las vidas de otros también debe ser parte de mi propia vida y de mi propia experiencia. Usted ve ese principio en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis. Recuerda que a medida que Dios está creando diferentes tipos de árboles y plantas, básicamente todo está produciendo según su especie. Y así, si busco enseñar y predicar de una manera que estimula el amor y la fe y una conciencia limpia y buena en la vida de las personas, tengo que moverme en esa dimensión yo mismo. Tengo que someterme a la palabra de tal manera que la motivación que viene de mi corazón es que mi enseñanza esté conectada con el amor en mi vida, conectado con la fe en mi vida y conectado con una conciencia buena o limpia de mi vida. Todo produce según su especie. Entonces Pablo habla allí sobre la dimensión de un líder que debe tener la motivación correcta y el objetivo correcto. Principio número 2, un líder debe ser un ejemplo en la oración. Si Dios lo está llamando a cualquier posición de liderazgo, sería difícil enfatizar este punto en particular con suficiente fuerza. Pablo le dice a su hijo en la fe, 1 de Timoteo 2, y los versículos 1 al 2. Él dice, en primer lugar, te exhorto a orar por todas las personas. Pide a Dios que los ayude, intercede por ellos y da gracias por ellos. Oren de esta manera también por los reyes y todos los que tienen autoridad, para que podamos vivir vidas pacíficas y tranquilas, que van a estar marcadas por la piedad y la dignidad. Y así Pablo simplemente le está diciendo a Timoteo que las personas a las que quiere impactar, la gente, los incrédulos que están buscando que entren al reino de Dios, las personas que están debajo de ti, la gente que estás discipulando, asegúrate de estar orando por todas las personas y pídele a Dios que los ayude. Ya sabes, intercede por ellos. Es decir, estar en el contexto de un sacerdote del Antiguo Testamento, por así decirlo, de interceder y estar de pie, orando para que Dios se ocupe de ellos.
Me gustaría compartir con ustedes solo un poco de un testimonio de mi propia vida, de mi propio ministerio. Se remonta a hace muchos, muchos años, probablemente unos 20 años más o menos. Pero recuerdo que en mi corazón había un profundo deseo que decía: Señor, cuando toco las vidas de los estudiantes que vienen a la escuela donde enseño, a las diferentes personas que me buscan para el liderazgo, las personas que estoy discipulando, las personas con las que me muevo en el área del cuidado pastoral en sus vidas, dije: Señor, realmente quiero poder impartir tu vida en su vida. Ese es realmente el grito de mi corazón. En mi enseñanza dije: Señor, no solo quiero impartir conocimiento o hechos, sino que realmente quiero impartir tu vida en la vida de otras personas. Y recuerdo que el Señor me habló una palabra muy personal y fue una manera muy, muy amable con la que el Señor lo dijo, pero de cierto modo fue una reprimenda muy amable para mí y sentí que el Señor me habló por el Espíritu y me dijo: ¿cómo puedes esperar impartir a las personas por las que no estás orando? Y puedo recordar cómo me senté en mi oficina cuando sentí que el Señor había hablado a mi corazón y comencé a llorar y dije: Jesús, perdóname. Perdóname por los momentos en que estuve detrás del púlpito. Perdóname por esos momentos en los que he estado en posición de enseñar e impartir tu palabra. Y en realidad no he orado por las personas que he estado tratando de tocar. Lo alentaría, y es algo que hago en mi propia vida y en mi ministerio. En cualquier momento de mi vida, siempre tengo una lista de todos los nombres de las personas a las que estoy ministrando actualmente. Y es un número bastante grande. No puedo orar por cada persona todos los días, pero con regularidad veo a las personas a las que estoy llamado a ministrar y digo: Señor, quiero interceder en su nombre. Y lo alentaría a que haga lo mismo cuando Dios comience a guiarlo hacia diferentes aspectos del ministerio, a medida que Él comience a expandir su ministerio. Literalmente haga una lista y llévela consigo. Si tienes una computadora, ya sabes, ponla en tu computadora, pero si no tienes, usa un bolígrafo y una hoja de papel para escribirlo. Pero ten una lista de las personas para que ante Dios estés orando por todos los que están en esa lista. Y así un líder debe ser un ejemplo en el área de su vida de oración. El tercer principio de liderazgo que Pablo imparte a través de estas epístolas, es que un líder debe capacitar y nombrar a otros líderes que tengan integridad en su carácter. En 1 de Timoteo capítulo 3, en los versículos 1 al 13, Pablo establece los principios para los que él llama supervisores y los que llama diáconos. La palabra supervisor es en realidad la palabra en griego episcopos. Así a veces en la Biblia, en inglés, está traducida por la palabra inglesa obispo. A veces la gente dice: ¿cuál fue la diferencia en el Nuevo Testamento entre un obispo y un anciano? Cuando ves el término supervisor en el Nuevo Testamento, es la traducción de la palabra episcopos y significa obispo. Cuando ves la palabra anciano, es la traducción de la palabra griega presbíteros. Ya sabes que es mejor traducirla como anciano o mayor. Y así a veces las personas han hecho una gran distinción entre los dos. Si lees el capítulo 1 de Tito, es muy claro que Pablo usa esos dos términos indistintamente. Él dice: quiero que busques estas cualidades en las personas que serán obispos. Y estas son las personas que has designado para ser ancianos. Si observas detenidamente el capítulo 1 de Tito, verás que Pablo usa los términos indistintamente. Creo que básicamente el término obispo se refería a la autoridad que lleva un pastor y la palabra anciano se refería al hecho de que una persona se supone que es un poco mayor y tiene experiencias de vida. Pero a medida que vemos las cualidades que Pablo le asigna a Timoteo, sean cuales sean los líderes que instalen en la iglesia, si están instalando obispos o si instalan diáconos, tiene que ser la palabra que él usa para los obispos. Dice: deben estar por encima de cualquier reproche, literalmente sin culpa, dicen otras traducciones. Cuando habla sobre las cualidades para los diáconos, dice: deben tener dignidad. Reina Valera usa la palabra serias.
Deben ser personas serias. Por personas serias se habla de personas íntegras, ya sabes, gente a quien miras y dices, esa es una persona de honor. Y entonces Pablo está diciendo que en las posiciones de liderazgo debemos tener personas que sean irreprensibles, debemos tener personas que se muevan como hombres de honor, debemos buscar la integridad. Un líder no solo es juzgado por lo que hace en el exterior y las diferentes cosas que observamos, sino que debe ser evaluado por la calidad general de su vida. Entonces, él escribe eso tanto a Timoteo como a Tito. Un líder debe capacitar y designar a otros líderes para que tengan integridad en su carácter. Y creo que es muy importante reconocer que como líderes tenemos que estar levantando y capacitando a otros líderes. Es decir, siempre es una situación triste cuando ves a un líder que se ha movido muy poderosamente en su ministerio, pero ahora ha envejecido o llega el momento donde tiene que alejarse del ministerio. Algunas veces él va a casa para estar con el Señor y esa persona no ha levantado a nadie debajo de él. Tú sabes, Jesús nos muestra ese ejemplo y ahora Pablo le está diciendo a Timoteo, no se trata solo de que estés en una posición de liderazgo, tienes que levantar a otros líderes y esos líderes deben ser personas que manifiesten verdadera integridad, personas de honor en su vida personal. Lo cuarto que se imparte a estos jóvenes, el cuarto principio de liderazgo es que un líder debe ser un modelo y un ejemplo de todo lo que enseña. Aquí está Timoteo como un hombre joven, no es un hombre mayor, pero en 1 de Timoteo 4 y en los versículos 11 y 12, Pablo dice, enseña estas cosas e insiste en que todos las aprendan. No dejes que nadie te considere menos porque eres joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Entonces Pablo está diciendo, no dejes que la gente te mire y diga, bueno, no estás calificado para dirigir porque eres una persona joven. Él dice, pero si tú eres una persona joven o una persona mayor, tienes que ser un ejemplo en la forma en que vives tu vida, un ejemplo en lo que dices, un ejemplo en todas las áreas. Mantenga una estrecha vigilancia, dice también en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Mantén una estrecha vigilancia sobre cómo vives y sobre tu enseñanza. Y luego continúa diciendo, mantente fiel a lo que es correcto por tu propia salvación y la salvación de los que te escuchan. Y así mientras le escribe a Timoteo dice, debes prestar mucha atención a lo que estás enseñando, pero también debes prestar mucha atención a cómo vives. Desafortunadamente, eso no ha sido cierto para muchos líderes que se han estado moviendo en el cuerpo de Cristo en las últimas décadas. Ya sabes, personas que tal vez prestaron mucha atención a lo que enseñaban, pero no prestaron atención a cómo vivían en su vida personal. Y Pablo le está diciendo a Timoteo y a Tito, debes tener cuidado con esas dos áreas. No solo lo que dices y lo que enseñas, sino también cómo vives. Principio de liderazgo número 5. Un líder debe comprometerse a estudiar las Escrituras. 1 de Timoteo 4:13. Hasta que llegue allí, dice Pablo, concéntrate en leer las Escrituras a la iglesia, alentar a los creyentes y enseñarles. 2 de Timoteo 2:15. Sé diligente para presentarte aprobado ante Dios. Un trabajador que no necesita avergonzarse, impartiendo correctamente la palabra de verdad. Si vamos a estar en una posición de liderazgo, estamos llamados a ser hombres y mujeres que nos entreguemos a la enseñanza de la palabra de Dios. Estudio diligente que comienza diciendo, ¿cómo se aplica esta palabra a mi vida? ¿Qué me pide esta palabra en mi vida? ¿Cómo puedo responder en obediencia a esta palabra? Pero a medida que lo estudiamos diligentemente y lo seguimos, nos encontramos no solo aplicando la palabra de Dios en nuestra vida, sino que ahora
a medida que se arraiga en nosotros, ahora a través de nuestra vida puede convertirse en una bendición para otros. Y así debemos reconocer realmente que debe comenzar con nuestra respuesta a la palabra, no solo con nuestro estudio de la palabra, sino con nuestra respuesta a la palabra. Conozco a muchos líderes que han tenido un acercamiento con la Biblia. Básicamente ven la Biblia y dicen, bueno, tengo que conseguir un mensaje para dar a otras personas, en lugar de mirar la Biblia y decir, tengo que tener un mensaje que se aplique en mi vida. Y luego, cuando se aplique a mi vida, así como lo he estudiado, puedo comenzar a presentarlo a los demás. Y así un líder debe comprometerse a estudiar las Escrituras. Y por supuesto, ahora mismo tú estás participando conmigo en este curso de estudio. Y ya de antemano, muestra dónde está tu corazón y te felicito por eso. Principio de liderazgo número 6. Un líder debe tratar a cada miembro de la congregación con respeto y dignidad. Observe lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 1 y 2. Él dice, no reprendas a un hombre mayor, sino exhórtalo como padre. Exhorta a los hombres más jóvenes como hermanos, a las mujeres mayores como madres, a las mujeres más jóvenes como hermanas, con toda pureza. Lo que él está diciendo en este pasaje es que no debes mostrar respeto solo a ciertos miembros de la congregación y luego no mostrar respeto a los demás. Y él dice, ten mucho cuidado en cómo hablas con la gente. Una persona mayor que ha caminado en la vida y que quizás ha caminado con el Señor más tiempo que tú, pero ahora eres una persona joven en el ministerio. Si necesitas acercarte a esa persona, necesitas hacerlo muy, muy cuidadosamente y debes hacerlo con una actitud de corazón que diga, como hombre más joven, voy a hablarle a este hombre mayor como si fuera mi propio padre. Voy a hablarle a las mujeres mayores como si fueran mi propia madre, dándoles respeto y honrándolas. Voy a hablar con los hombres más jóvenes como hermanos en mi propia familia y siempre me moveré en pureza. Agrega la palabra pureza en relación con las hermanas. Dijo, en cualquier trato que tengas en el ministerio, con una mujer en su congregación, hazlo siempre en el sentido de que estás mirando a esta mujer más joven como la harías con tu propia hermana. ¿Cómo quieres que tu propia hermana sea tratada? Y así es como la tratarán en el contexto de su ministerio. Entonces, un líder debe tratar a cada miembro de la congregación con respeto y dignidad. Principio de liderazgo número 7. Un líder debe modelar el contentamiento y debe estar libre del amor al dinero. Este es un tema que aparece muy, muy fuertemente en las epístolas de Pablo, no solo a Timoteo y Tito, sino también en relación con las iglesias donde él ministró. Él dice, piedad acompañada de contentamiento, en 1 de Timoteo 6, el verso 6, el contentamiento es gran ganancia, pues nada hemos traído a este mundo, y lo cierto es que nada podremos sacar. Y teniendo sustento y abrigo, estos los debería tener contentos. Y así Pablo está volviendo a este principio que vimos en una sesión anterior en el libro de Filipenses, donde dice, aprendí a estar contento en cualquier situación en la que me encuentre. Y ahora él está diciendo a este joven Timoteo en el ministerio y también le está diciendo algunas de las mismas cosas a Tito. Debes estar contento con lo que tienes. Continúa y dice en el versículo 9 de 1 de Timoteo 6. Los que desean ser ricos caen en la tentación y la trampa. El amor al dinero es la raíz de todo tipo de maldad y algunos se han apartado de la fe en su avaricia y fueron traspasados con muchos dolores. Pablo le dice a un líder, tienes que proteger esta área de tu vida, tienes que ser muy, muy cuidadoso, debido a que a veces en una posición de liderazgo comenzamos a movernos con un poco de pensamiento retorcido y este pensamiento retorcido llega al lugar donde comenzamos a decir, bueno, Dios está en un lugar donde Él me está utilizando, ¿sabes? Soy la persona designada por Dios, soy el líder de Dios en esta situación, por lo tanto debería tener ciertas bendiciones, debería tener ciertos privilegios, debería tener más dinero. Pablo dice, ten mucho, mucho cuidado con esa actitud. Busca siempre vivir humildemente. Él decía, si tengo ropa para usar y tengo comida para comer, eso es todo lo que necesito. Y moverme a ese lugar donde estoy contento, nunca permitiendo el amor al dinero. Ahora, el dinero en sí mismo no es malo y en ocasiones Dios puede bendecir a un líder con mucho dinero, tal vez un exceso de dinero.
Eso puede suceder a veces, pero el problema es que nunca debemos llegar al lugar donde lo amamos. Nunca podemos llegar al lugar donde decimos, porque soy un líder, lo merezco. Pablo dice, esa es la actitud contra la que debemos protegernos. Principio número 8, un líder debe ser audaz en su testimonio personal. Fíjate en lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8. Así que nunca te avergüences de contarle a otros sobre el Señor, y tampoco te avergüences de mí, aunque esté en la cárcel por él. Con la fuerza que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo por el bien de la buena nueva. Nunca te avergüences de contarles a otros acerca del Señor. Realmente hay dos ideas diferentes que aparecen en este verso que acabamos de leer. La primera es que siento que si me abro demasiado en mi testimonio, si me abro demasiado para predicar la palabra y enseñar la palabra, puede que la gente me mire y diga, bueno, ellos están locos por Jesús. Tal vez la gente me desprecie, y Pablo le está diciendo a Timoteo, nunca retrocedas. No llegues a un punto en tu vida en el que te muevas en un sentido de vergüenza o te avergüences de ser cristiano. Proclama el mensaje con mucha audacia, dice Pablo. Al mismo tiempo le está diciendo, recuerda, he estado predicando el evangelio, no me avergüenzo del Señor y ahora estoy en prisión. Y a veces la gente simplemente dice, ¿sabes qué? No voy a predicar y no voy a enseñar porque si lo hago, algunas cosas malas me pueden suceder. Podría encontrar resistencia, puede que encuentre oposición, incluso podría ser arrestado y puesto en una situación de prisión. Pablo está diciendo que nunca podemos alejarnos de lo que Dios nos llama a hacer. Vemos ese modelo en el libro de los Hechos. Recuerda cuando arrestaron a Pedro y Juan por predicar el evangelio poco después del día de Pentecostés, y los líderes religiosos y el sumo sacerdote y otros que están en Jerusalén dicen, te prohibimos que prediques en el nombre de Jesús. Y la respuesta de esos dos discípulos es, te dejamos a ti para juzgar si debemos obedecer a Dios o si debemos obedecer a los hombres. En otras palabras, vamos a hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Y Pablo dice, un líder debe ser audaz en su testimonio personal, nunca se aleja. Un líder, número 9, principio del liderazgo número 9. Un líder debe ser como un soldado, un granjero y un atleta. Él combina tres cosas diferentes aquí. Él dice, soporten el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Jesucristo. Los soldados no se atan a los asuntos de la vida civil, porque entonces no pueden complacer al oficial que los alistó. Y los atletas no pueden ganar el premio a menos que sigan las reglas. Y un granjero trabajador debe ser el primero en disfrutar del fruto de su trabajo. Piensen lo que estoy diciendo, el Señor lo ayudará a comprender todas estas cosas. Bueno, hay mucho que se puede decir acerca de estas tres cosas que Pablo aporta en este principio de liderazgo. Él le dice a Timoteo como líder, tienes que ser como un soldado. ¿Para qué se llama un soldado? Un soldado es llamado a pelear. Y así él dice, como líder serás llamado a pelear batallas espirituales. Y luego habla de un atleta. Un atleta debe ser disciplinado. Mira algunos de los Juegos Olímpicos, las carreras y algunas veces la diferencia entre la persona que gana la carrera y la persona que llega en segundo lugar. A veces la diferencia que los separa del triunfo es de menos de un segundo. Pero el punto es que Pablo dice, te llamo a ti como líder para que seas disciplinado de la manera en que un atleta es disciplinado. Dice lo mismo escribiendo a la iglesia de Corintios. Dijo, traigo la disciplina en mi propio cuerpo, porque después de haber predicado a otros, no quiero que me desechen. Y así me muevo en un lugar de disciplina. Y luego tenemos el agricultor. El agricultor es el que básicamente está sembrando las semillas. Cada vez que se habla de un agricultor, en el concepto de sembrar una semilla, siempre existe ese elemento de paciencia involucrado, porque el agricultor planta la semilla en el suelo y luego no la desentierra al día siguiente para ver cómo está la semilla. El agricultor tiene que dejar que la semilla descanse en el suelo. Y si es fertilizado adecuadamente, si se le riega apropiadamente, eventualmente la semilla se abrirá y brotará de la tierra y fructificará. Por lo tanto, en nuestro propio ministerio debemos ser pacientes con la gente. A veces plantamos la semilla de la palabra de Dios y básicamente decimos, de acuerdo, planté la semilla de la
palabra de Dios en tu vida y no estoy viendo el fruto en tu vida. Espero resultados inmediatos. Tuvimos esta conversación ayer. Debería ser diferente hoy. O sabes, te sentaste bajo mi ministerio el domingo pasado y hoy es otro día. Quizás el miércoles o el jueves y preguntas, ¿por qué no has cambiado todavía? Bueno, como agricultor tenemos que ser pacientes con la semilla. Tenemos que permitir que el Señor trabaje en el corazón de la persona. Entonces, un líder debe ser un soldado, un granjero y un atleta. Principio de liderazgo número 10. Un líder debe ser un modelo de pureza personal. De diferentes maneras, Pablo ya ha dicho esto, pero es tan importante que él vuelve a decirlo. Segunda de Timoteo 2, versículos 19 a 22. Él dice, en un hogar rico, dice, hay utensilios que están hechos de oro y plata, y algunos están hechos de madera y arcilla. Los utensilios caros se utilizan para ocasiones especiales y los baratos para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Lo que Pablo le dice aquí a Timoteo es que en una casa, ya sabes, tienes vajilla, una clase de vajilla ordinaria que toda la familia usa todos los días. Pero quizás hay algunos platos especiales que se usan cuando tienes compañía. Y Pablo básicamente le está diciendo a Timoteo, quiero que seas uno de esos recipientes especiales. Y hay un papel que debemos desempeñar en eso. Para ser un recipiente especial y está directamente relacionado con mantenerse puro. Si tú te mantienes puro al Señor, te usará de una manera que será honorable y traerás gran honor al Señor, al que estás sirviendo. Principio de liderazgo número 11. Un líder debe ser un paciente predicador de la palabra de Dios. Segundo de Timoteo 4, versículos 1 al 2. Pacientemente corrige, reprende y anima a tu gente con una buena enseñanza. Acá de nuevo, este concepto del granjero, sembrar la semilla, ser paciente, sembrar más semilla, ser paciente, y así al continuar avanzando en eso, predicando la palabra, mantente preparado. O sea o no el tiempo oportuno. La versión de Reina Valera dice, predica la palabra a tiempo y destiempo. Tal vez sea un momento conveniente, tal vez no sea un momento conveniente, pero continúe predicando de manera paciente y las semillas que se siembran comenzarán a producir una cosecha maravillosa. Y el principio de liderazgo número 12, el último principio para este estudio tomado del libro de Tito, un líder debe ser persistente y no alejarse del conflicto. Él le dice a Tito, debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlas cuando sea necesario. Así que no dejes que nadie ignore lo que dices. En otras palabras, cuando hablas y cuando impartes, sabes, en esa área de la palabra de Dios, tal vez la gente se va a resistir o ya sabes, comienzan a retroceder y le están diciendo a Tito, no retroceda, continúe siendo persistente, ya sabe, vaya tras esto en la vida de las personas. Tienes la autoridad para hacer la proclamación. Bueno, confío en que estos 12 principios de liderazgo serán principios que usted puede considerar para su propia vida y su propio ministerio. Dios te bendiga.